Muy buenos días, les saluda el doctor Herbert Barco Paima, rector del Seminario Teológico Nazareno del Perú, desde la ciudad de Chiclayo, en este país tan hermoso del Perú. En esta oportunidad, para que podamos impartir el seminario en webinar titulado La inteligencia emocional en los ministros evangélicos. Agradezco de antemano a la Atlantic International University por la invitación que hizo muy gentilmente a mi persona. Creo que este tema va a ser conveniente para un auditorio eclesial, como también al auditorio empresarial u organizacional. Ustedes tienen allí en sus pantallas, están viendo en sus pantallas el contenido de este seminario. Vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional, también acerca del ministro eclesiástico. Vamos a definir quién es un ministro eclesiástico. En tercer lugar, vamos a hablar la inteligencia emocional en los ministros eclesiásticos a través de un estudio de caso, de un estudio que se llevó a cabo en una determinada institución eclesial. Y luego estaremos terminando con algunas conclusiones y recomendaciones tocante indudablemente al estudio de caso. Muy bien, empecemos entonces hablando acerca de la inteligencia emocional. Una de las personas en las cuales la inteligencia emocional tiene auge, la cual la originó de manera muy categórica, es Daniel Goleman. Este hombre, de profesión periodista, pero a la vez también un eminente psicólogo en esta área de la inteligencia emocional, nació en la ciudad de Scottsdale, en el estado de California, en los Estados Unidos, en el año 1946. Nos preguntamos, ¿cómo un periodista tiene la vocación en el camino para ser un psicólogo? Y de hecho que Daniel Goleman tuvo una influencia muy especial por parte de su madre, quien fue una trabajadora social especializada indudablemente en psiquiatría, un área, ¿verdad?, también de la psicología. Entonces, a lo largo de la infancia, de la adolescencia y de la juventud de Daniel Goleman, la influencia bibliográfica de la biblioteca de su madre influenció de una manera categórica, ¿verdad?, al punto de que Daniel Goleman es el hombre por el cual lo llamamos el maestro o el gurú de la inteligencia emocional. Hoy en día pasa ya de los 70 años de edad y goza de buena salud. ¿Cómo definimos, nos preguntamos, la inteligencia emocional? ¿Cómo se define, ¿no? Podemos decir entonces de que la inteligencia emocional es una dimensión que responde a otro entender de la inteligencia, ¿no? Y va más allá indudablemente de los aspectos cognitivos como la memoria, la resolución de conflictos y entre otros aspectos más, ¿verdad? Y es la capacidad indudablemente para poder entonces lograr objetivos, metas, según en este caso, la visión y misión de cada institución eclesiástica. La inteligencia emocional
empieza indudablemente con la conciencia de uno mismo y también con la conciencia social, ¿no? Es decir, somos capaces de reconocer las emociones y el impacto que ellas traen en todo lo que nos rodea. También podemos decir que gran parte de nuestros comportamientos y decisiones se basan justamente en las emociones. De hecho, que el ser humano es un ser emocional y a la vez también un ser pensante, ¿no? De hecho, que a veces esta situación trae alguna clase de controversias, ¿verdad? Porque a veces más va a sobresalir lo pensante del ser humano, lo racional del ser humano, ¿verdad? Cuando también es un gran porcentaje un ser emocional. ¿Cuáles son entonces las dimensiones de la inteligencia emocional, ¿no? Según las enseñanzas de Daniel Goleman, nos enseñan que son por lo menos 4, ¿sí? Aunque algunos seguidores de Goleman añaden uno más, pero en el sentido integrado son 4, ¿no? Y vamos a seguir en ese sentido a Daniel Goleman. Una de ellas, una dimensión, es la dimensión de la autoconciencia emocional. ¿Qué es lo que hace esta conciencia emocional? Podemos decir entonces de que es la capacidad de entender lo que sentimos, ¿verdad? Y de lo que sentimos, pero que nos conecta a lo que somos, nos conecta a nuestra esencia, nos conecta a nuestros valores en ese sentido. Es como una brújula personal bien equilibrada, ¿no? Que nos permite guiarnos por el camino acertado. Ese es justamente un principio fundamental, ¿no? Acerca de la asertividad personal y social, y en este caso, institucional. Entonces, cuando tenemos esa brújula personal equilibrada y caminamos entonces por ese camino asertivo, entonces podemos decir que sabemos actuar en consecuencia. En segundo lugar, encontramos la dimensión de la automotivación. Y la automotivación, indudablemente, destaca la habilidad por orientarnos hacia nuestras metas, ¿verdad? De recuperarnos de los contratiempos de la vida, ¿no? Y focalizarnos todos nuestros recursos personales, indudablemente, en una meta, en un objetivo, ¿no? En este caso, el gerente eclesiástico actúa acorde al sentido de misión y visión de su institución eclesiástica. Si unimos el elemento del optimismo, de la constancia, de la creatividad, ¿no? Y por ende de la confianza, entonces sobrellevaremos cualquier dificultad para seguir conquistando nuestros triunfos y logros. En tercer lugar, está la dimensión de la empatía. Y la empatía viene a ser la forma de relacionarnos, la forma de interactuar unos con otros, ¿verdad? Y va más allá de los aspectos de las palabras que muchas veces uno emite, ¿no? De hecho que hablamos de la realidad emocional de cada uno, ¿no?
y que se expresa muchas veces con gestos, con un tono de voz particular, con posturas determinadas, ¿no? Con miradas, con expresiones, ¿verdad? Muy definidas. Desciframos indudablemente el lenguaje, ¿verdad? Nos ponemos indudablemente en el lugar del otro y descubrimos aquello lo que está pasando, ¿verdad? En la otra persona que de alguna u otra manera está cerca de nosotros. Ahora, esta empatía como dimensión es esa capacidad que nos permite indudablemente obtener información sobre aquellos que tenemos enfrente. ¿Para qué? Para que podamos entonces comprenderlos y a la vez podamos entonces identificarlos, ¿no? De hecho que esta capacidad nos ayuda a fortalecer y a profundizar los vínculos relacionales, ¿no? Los vínculos sociales, los vínculos indudablemente afectivos, ¿no? Entonces, las personas empáticas, ¿no? Son las que en general tienen mayores habilidades, ¿no? Y a la vez también mayores competencias relacionadas indudablemente con lo que estamos estudiando, la inteligencia emocional. Y en cuarto lugar, tenemos la cuarta dimensión que Goleman nos enseña y son las habilidades sociales que cada gerente eclesial indudablemente debe de obtener, ¿no? Nos preguntamos las siguientes tres preguntas y al saber responderlas, entonces viene a ser una guía, ¿verdad? Para poder entonces experimentar estas habilidades sociales. ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Te comunicas con efectividad y asertividad? Y la tercera pregunta, ¿sabes manejar los conflictos o las diferencias? Eso es algo muy interesante, ¿verdad? De hecho, que todas estas dinámicas comportamentales te potencian o te limitan, ¿verdad? Tu capacidad para disfrutar o no nuestras relaciones, ¿no? Y esto es algo bastante categórico en ese sentido, ¿no? Entonces, al explorar estas cuatro dimensiones, Goleman parece entonces expresar de que es necesario que al unísono podamos entonces aplicarlas, ¿verdad?, en nuestros gerenciamientos, ¿no? Faltando alguna de ellas, indudablemente, nuestra dinámica gerencial entonces va a tener ciertas limitaciones, ¿verdad? Va a tener ciertas dificultades, ¿no? Para poder entonces gestionar nuestro trabajo indudablemente en la iglesia local. Allí entonces estamos viendo las dimensiones de la inteligencia emocional que acabo de mencionar, ¿verdad? Si ustedes ven en sus pantallas, tenemos allí la empatía, la habilidad social, la autoconciencia, la autorregulación y la motivación, ¿no? Que en sí vienen a ser, como dije hace unos momentos, lo mismo, ¿no? Solamente que Goleman lo condensa en 4 dimensiones, ¿no? Otros seguidores de la inteligencia emocional registran, ¿verdad?, de una manera adicional, por ejemplo, la autorregulación de las emociones, ¿no?
y la automotivación, ¿no? Muy bien, pero ese es un asunto simplemente secundario y estamos afirmando en todo caso lo que Goleman está afirmando, ¿no? Muy bien. Otro aspecto de la inteligencia emocional son las áreas de la inteligencia emocional. Conversando con una de las importantes psicólogas de la parte nororiental del Perú, conversando sobre estas áreas, ella determina de que hay 5 áreas muy importantes que debemos de innatamente poder entonces administrar o regular en ese sentido. Una de ellas es la percepción emocional, ¿no? En algún momento, Meyer y Solovey definen la percepción emocional como la destreza para identificar y reconocer los sentimientos propios y los de aquellos que te rodean. ¿Qué implica eso? Implica entonces prestar atención y decodificar con precisión las señales emocionales, especialmente de la expresión facial, de los movimientos corporales, del tono de voz, de las palabras que se emiten o del estilo del lenguaje que se emite, ¿verdad? De las personas que de alguna u otra manera nos rodean, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, ¿verdad? Por prestar atención, ¿no? Tener esa capacidad de prestar atención. Eso es la percepción emocional, ¿no? De hecho, que también nosotros mismos podemos prestar atención, tener nuestra propia percepción de uno mismo, ¿verdad? Y es bueno que podamos indudablemente practicarlo, ¿no? Para que lo podamos hacer también con las personas que nos rodean. En segundo lugar, está el área de las estrategias para regular las emociones. Y esta segunda área, es la capacidad de estar abierto tanto a los estados emocionales positivos como a los estados emocionales negativos, ¿no? La idea es que podamos reflexionar sobre los mismos para que podamos entonces en ese sentido determinar si la información que los acompaña entonces es útil, ¿verdad? Sin reprimirla ni exagerar, ¿no? Es como la capacidad de discernir si las personas que nos rodean nos dicen con asertividad o nos dicen con ciertas exageraciones, ¿no? O de repente tienen una actitud de reprimir, ¿no? Alguna situación o información deseada. En tercer lugar está el área de la integración de las emociones, ¿no? Y de hecho que esta tercera área es la capacidad de regular emocionalmente nuestras propias emociones y la de otros, ¿no? Tal vez usted se estará preguntando, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? ¿No? De hecho que se hace con la práctica, se hace con bastante tino, ¿verdad? Siempre discerniendo en ese sentido, ¿no? Nuestra actitud como la actitud de otras personas. Entonces, estas habilidades, ¿no? de regulación emocional están indudablemente enlazadas
¿verdad? De modo que sin el adecuado desarrollo de alguna de ellas, no sería entonces posible desarrollar, de hecho, el resto, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante. La cuarta área de la inteligencia emocional es la atención de las emociones. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la conciencia que tenemos de nuestras emociones, es decir, la capacidad para reconocer nuestros sentimientos y saber lo que significan, ¿no? En otras palabras, es la capacidad de interpretar nuestras propias emociones como también las emociones de los demás, ¿no? Una interpretación indudablemente asertiva, adecuada, ¿no? Y en quinto lugar, tenemos la quinta área de la inteligencia emocional, que son la actitud de las emociones. Y esta área la definimos como la empatía, ¿no? Que anteriormente hemos mencionado, ¿verdad? Y que Goleman indudablemente lo perspectiva de una manera fascinante, ¿no? Entonces, es aquella capacidad aprendida, ¿verdad? Indudablemente basada en la inteligencia emocional y que origina, en este caso, un desempeño laboral eclesiástico sobresaliente, ¿no? Es una respuesta indudablemente también cognitiva, pero a la vez también emocional, de una persona ante una situación determinada, ¿no? Muy bien, esto es con respecto a estas áreas que se ha mencionado, ¿no? Ustedes tienen allí en sus pantallas estas áreas entonces de la inteligencia emocional, ¿no? Es interesante también recalcar dentro de este tema de la inteligencia emocional de que esta indudablemente se aprende y se potencia, ¿no? Nos preguntamos entonces, ¿cómo así? ¿No? Goleman dijo lo siguiente: en el mejor de los casos, el coeficiente intelectual aporta tan solamente el 20% de los factores determinantes del éxito. Entonces, ¿quién pone el gran porcentaje del éxito personal? ¿Quién pone entonces ese gran porcentaje? Pone indudablemente las emociones, ¿no? 20% el coeficiente intelectual, ¿no? Y el 80% las emociones. Muy bien. Entonces, cuando nos interiorizamos en esta parte de que la inteligencia emocional se aprende y se potencia, podemos decir entonces que es de nosotros lograrlo, ¿sí? Es cuestión indudablemente de voluntad, ¿no? Es cuestión de constancia, ¿no? Es cuestión de aplicar esa conciencia real, ¿no? Donde en mi presente digo, sí puedo, ¿no? Y en ese sentido, ¿verdad? Comenzamos a experimentar algunas claves, ¿verdad? De las enseñanzas de Goleman, ¿no? La primera de ellas es que debemos de detectar la emoción que hay detrás de cada uno de nuestros actos. A veces las personas actúan simplemente por impulsos, ¿no? A veces lo que yo llamo las personas actúan solamente por instinto,
se dejan llevar, en otras palabras, por sus emociones, ¿no? A veces la combinación de las emociones, ¿verdad? Especialmente de las emociones negativas, comienzan a combinarse, ¿no? Comienzan a integrarse de una manera negativa, ¿no? Eh, a veces está triste, a veces está decepcionado, a veces las palabras de las personas nos impactan profundamente, ¿no? Y entonces comienza a impactar negativamente nuestra autoestima, ¿no? Eh, entonces a veces hay sentimientos de soledad, como que nadie nos acompaña en el trabajo, ¿no? Y cosas así por el estilo, ¿no? Entonces hay que saber entonces en ese sentido controlar nuestros comportamientos, controlar en este caso nuestras emociones que originan comportamientos, ¿no? Otra capacidad que Goleman nos habla del uso eh, positivo de la inteligencia emocional es que tenemos que buscar un porqué al comportamiento de los demás, ¿no? Y eso nos ayuda indudablemente la empatía, ¿no? Eh, indudablemente, ¿no? Ah, es necesario entonces también que podamos ampliar nuestro lenguaje emocional, ¿no? A veces, en ese sentido, no basta con decir estoy triste, ¿no? Hay que ser más concretos, estoy decepcionado, ¿no? Estoy algo enfadado, ¿no? Estoy algo confuso a la vez, ¿no? A veces tomamos ese lenguaje, ¿no? Que muchas veces, indudablemente, pues, nos va a opacar nuestra perspectiva laboral eclesiástica, ¿no? Por el contrario, tenemos que hacer uso de un lenguaje emocional positivo, ¿no? Hoy día estoy feliz, hoy día estoy contento, hoy día tengo ganas de conquistar el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, son lenguajes emocionales indudablemente positivos. Goleman también nos habla en sus estudios de poder expresar nuestras emociones de manera asertiva en ese sentido, ¿no? De hecho, que nos incita a mejorar las habilidades sociales, ¿no? Y aprender a automotivarnos y a luchar indudablemente por esos objetivos que pueden indudablemente acercarnos al éxito, ¿verdad? O a la auténtica felicidad, ¿no? Entonces, seguimos hablando sobre este aspecto muy importante acerca de que la inteligencia emocional se aprende y se potencia. Entonces nos preguntamos en concreto cuáles son esos beneficios, ¿verdad? De una correcta gestión emocional, ¿no? Por lo menos yo tengo 6 beneficios de esa gestión emocional correcta. Uno de ellos es la mayor satisfacción, ¿verdad? Y éxitos, ¿no? Mayor éxito, tanto en el nivel personal como a la vez profesional. El segundo beneficio es menor dependencia de las adicciones. Pero usted se preguntará, pero en su calidad de gerente eclesiástico, de ministro eclesiástico, ¿será que tengo alguna adicción? Por supuesto que sí. Y eso indudablemente lo sabe cada uno, indudablemente, ¿no? Pero sin embargo, cualesquiera que sea
las adicciones, cuando usted tiene entonces una gestión positiva de gestionar sus emociones, entonces eso le va a permitir a través de la inteligencia, emocional, le va a permitir indudablemente superar ciertas adicciones. ¿Por qué? Porque usted va a reflexionar, porque usted indudablemente va a gestionar, ¿verdad? Esta situación y se va a convertir, de hecho, que en una gestión positiva. En tercer lugar, usted va a mejorar en su sistema inmunitario y por ende en su salud personal en general, ¿no? Esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Es un resultado positivo indudablemente personal. Usted se va a reducir de su ansiedad y el estrés adicionalmente. Va a tener mayor satisfacción con el matrimonio y la familia. Y por último, va a tener mayor carisma en tu círculo social y profesional, ¿no? Ok, muy bien. Esta parte entonces ya lo hemos abordado, ¿no? Acerca de la inteligencia emocional que se aprende y se potencia, ¿verdad? Ahora quiero hablarles acerca del ministro eclesiástico, ¿no? Ustedes tienen allí en la pantalla, de seguro que ustedes se pueden identificar con sus propios gerenciamientos, ¿no? ¿Qué implica el ser un ministro eclesiástico? De hecho, que cada institución eclesiástica, en sus respectivos manuales de gobierno, registran, ¿verdad? Digamos, el sentido de vocación, ¿no? De cada ministro evangélico, ¿no? De hecho, que muy personalmente, un ministro eclesiástico es el gerente de una iglesia, ¿sí? Por el cual se identifica con su trabajo eclesial de iglesia a través de los procesos de la iglesia local. No tanto se inclina hacia las personas, aunque trabaja con personas. De hecho, que no deja de trabajar con personas. Pero sin embargo, es prioritario para el gerente eclesiástico saber trabajar, saber identificar cuáles son sus procesos de iglesia local y a partir de allí entonces hacer un gerenciamiento eclesial, ¿no? De hecho que la vida de la iglesia tiene las dimensiones organizacionales, las dimensiones sociales, las dimensiones espirituales y por ende también las dimensiones numéricas. Y en base a estas dimensiones, de hecho que hay procesos que debe de tomar en cuenta para tener entonces un gerenciamiento eclesiástico exitoso, ¿no? ¿Cuáles son entonces esos procesos de iglesia dentro de estas dimensiones que he mencionado? Está el evangelismo, la plantación de iglesias, la compasión, la recaudación de finanzas, la adoración, ¿verdad?
la extensión de la iglesia, por los diferentes métodos, ¿no? El discipulado de nuevas personas, la educación teológica en la iglesia local, ¿no? Podemos mencionar un sinnúmero, ¿no? de procesos, ¿no? Entonces, estos procesos, al ser atendidos de una manera asertiva, entonces va a permitir entonces que el ministro eclesiástico pueda ejercitar entonces un gerenciamiento exitoso, ¿no? De acuerdo a los requerimientos indudablemente de cada institución eclesiástica, ¿no? Con respecto a su sentido de misión y visión que desea lograr, ¿verdad? Tanto a nivel global desde la localidad eclesial. Eso con respecto al ministro eclesiástico. Muy bien. Por último, quiero hablarles acerca de la inteligencia emocional en los ministros evangélicos. Y en esta parte deseo mencionar indudablemente un estudio de caso en la cual hemos utilizado la inteligencia emocional para saber cuál es el nivel que tiene el ministro eclesiástico en una determinada institución eclesiástica. De hecho, que por ética profesional no podemos mencionar el nombre de esa institución eclesiástica, ¿no? Muy bien, entonces nos adentramos en esta parte muy importante. Hemos utilizado entonces, hemos diseñado un cuestionario de inteligencia emocional tocante a los aspectos laborales, la autosatisfacción y la salud emocional, ¿verdad? Y se diseñó un cuestionario llamado en siglas TMMS24, indudablemente contextualizado para los ministros en cuestión, ¿no? El trabajo de análisis de los datos específicos indudablemente se han agrupado en categorías emocionales, ¿no? Especialmente de las áreas emocionales que mencioné hace unos momentos. Recuerden, de las 5 áreas emocionales. Lo hemos agrupado entonces en categorías que son indudablemente cada una de las áreas de la inteligencia emocional. Y el nivel determinado fueron los siguientes: bajo, medio y alto. En la categoría bajo le hemos dado una puntuación del 1 al 10. En la categoría medio, una categorización del 11 al 18. Y en la categoría alto, una categorización de 19 a 25. El análisis de los datos globales de la inteligencia emocional hemos determinado en la categoría bajo del 1 al 45, en la categoría medio del 46 al 80 y en la categoría alto del 81 al 105. Entonces, al 100% de los ministros respondieron de la siguiente forma el siguiente cuestionario. En el área de la percepción emocional, primera pregunta: ¿me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás? Pregunta 2: ¿soy consciente de lo que me está pasando aun cuando estoy alterado o alterada? Pregunta 3: ¿tengo mucha energía cuando me siento feliz? Y 4: ¿manejo a las personas difíciles y las situaciones tensas con diplomacia y tacto?
Es interesante que el 95.5% de estos ministros evaluados perciben sus emociones y se encuentran en la categoría medio. Sin embargo, al encontrarse en ese término, indudablemente necesitan lograr hacia la categoría alto. De hecho, que este tipo de ministros les cuesta todavía compartir sus sentimientos, sentimientos más íntimos con los demás, aun cuando se sienten felices. La energía que tienen es muy posible, indudablemente les cueste mucho lidiar con personas difíciles. Mientras que el 4.5% de estos ministros, su percepción emocional es bajo, ¿no? Por las anteriores razones, de hecho, que necesitan con prioridad aprender a percibir sus emociones. En el área de las estrategias para regular las emociones, pregunta número 5. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 6. Cuando estoy enfadado, intento cambiar mi estado de ánimo. 7. Puedo interpretar los sucesos de mi vida desde diferentes puntos de vista. 8. Recabo la información necesaria para reducir mi incertidumbre y actuar. El siguiente hallazgo corresponde al 82.6% de estos ministros usan la categoría para regular sus emociones. Se encuentran en la categoría medio. No obstante, a estos ministros les cuesta pensar indudablemente en cosas agradables, su estado de ánimo es vulnerable y tiene la dificultad en interpretar los sucesos de la vida y de su propia vida, ¿no? Y lo hacen indudablemente con bastante vulnerabilidad en sus incertidumbres. Mientras que el 8.7% se encuentran ubicados en la categoría bajo y necesitan superar hacia la categoría medio y alto. Un tercer grupo de ministros, también el 8.7%, están en la categoría alto. En el área de la integración de las emociones, pregunta número 9. ¿Permanezco equilibrado aún en los momentos más críticos? Pregunta 10. ¿Genero confianza en los demás por mi honradez y franqueza? Pregunta 11. ¿Afronto los prejuicios y la intolerancia? Pregunta 12. ¿Abordo abiertamente las cuestiones difíciles? Es interesante que el 86.6% de los ministros integran indudablemente sus emociones, pero de forma medio. Quiere decir que todavía hay vulnerabilidad en el equilibrio de sus emociones y genera indudablemente confianza hasta cierto grado, ¿no? Los prejuicios y la intolerancia indudablemente con cierta discreción y el abordaje en cuestiones difíciles muchas veces tendrán un porcentaje equilibrado para bien o para mal, ¿no? El 13.64% integran sus emociones, pero están en la categoría abajo. Este grupo de ministros indudablemente necesitan avanzar hacia la categoría medio y alto para que puedan integrar sus emociones respectivamente. En el área de la atención de las emociones, pregunta 13. ¿Puedo manejar situaciones de estrés sin ponerme demasiado nervioso o nerviosa? 14. Cuando estoy enojado con alguien, ¿se lo puedo decir? 15. ¿Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad? 16. ¿Soy capaz de admitir mis propios errores? Es interesante que el 86.36% de estos pastores atienden sus emociones y se encuentran en la categoría medio. Este grupo de ministros indudablemente necesitan superar sus falencias emocionales hacia la categoría alto para manejar correctamente las situaciones de estrés y sus estados emocionales.
mientras que el 9.10% su realidad de la atención de sus emociones es bajo, lo cual es una necesidad imperativa para manejar correctamente las situaciones de estrés, ¿sí? Y sus estados emocionales indudablemente. Solo el 4.54% de estos ministros atienden sus emociones y están en la categoría alto. En el área de la actitud de las emociones, se les preguntó, pregunta 17, ¿me resulta difícil cambiar de opinión? 18, ¿me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo? Pregunta 19, cuando alguien quiere hablar conmigo, lo escucho con atención aunque de rodeos antes de explicarme lo principal. Pregunta 20, ¿señalo las acciones poco éticas de los demás? Y 21, ¿soy una persona sensible y comprendo los puntos de vista de los demás? Entonces, es interesante que el 77.27% de estos ministros tienen una actitud de sus emociones, pero se encuentran en la categoría medio. Sin duda alguna, este grupo de ministros les resulta todavía dificultoso tomar decisiones por sí mismo, cambiar de opinión, escuchar a las personas, ¿sí? Les cuesta ser éticos, wow, y comprender los puntos de vista de los demás. El 9.09% tienen una actitud de sus emociones, pero están en la categoría abajo. Necesitan avanzar hacia las categorías medio y alto, que es la parte normal, ¿no? Y finalmente, el 13.64% manejan una actitud de sus emociones en la categoría alto. Solamente el 13.64% están en la normalidad de su inteligencia emocional. ¿Qué conclusiones sacamos entonces de este estudio de caso? Por lo menos 3 y rápidamente los voy a mencionar. Esta muestra representa indudablemente el 100% de la población de estos ministros, de esta institución eclesiástica, los cuales, como se vio en el análisis, necesitan ser tratados imperativamente para empoderar indudablemente su inteligencia emocional, ¿no? El resultado global, ¿no?, de estos ministros es como sigue. El 25% de los ministros entrevistados tienen una inteligencia emocional baja, mientras que el 75% de ellos tienen una inteligencia emocional media. Ningún ministro de esta institución eclesiástica tiene una inteligencia emocional alta. Y por último, desde el enfoque laboral, cada iglesia local indudablemente es la empleadora y los ministros los empleados. Entonces, las falencias emocionales de los ministros originan muchas veces un trabajo eclesiástico, un gerenciamiento eclesiástico vertical. Son así, en otras palabras, muy verticales, ¿no? De hecho, que carecen de su sentido de misión y visión conforme al requerimiento de la institución eclesiástica, ¿no? Muchas veces este tipo de ministros van a romper abruptamente las relaciones, muchas veces entre el ministro y el miembro de la iglesia, o viceversa, o el ministro con sus autoridades eclesiásticas, ¿no? Va a experimentar falta de empatía, obsesión de poder, falta de tolerancia, desconfianza, deseos personales, etcétera, ¿no?, que van de ida y vuelta, ¿verdad?, en esa relación muchas veces bilateral. Desde el punto de vista del enfoque de la salud, de hecho que al no atender, ¿verdad?, esta realidad, entonces la salud emocional del ministro puede verse perjudicada.
Por eso que instamos a las instituciones eclesiásticas a agendar atención psicológica de la inteligencia emocional de sus ministros. Muy bien. Por último, algunas recomendaciones, ¿no? Las instituciones entonces eclesiásticas, en pro de su misión y visión, deberían aplicar, ¿verdad?, el programa de inteligencia emocional en sus pastores para alcanzar los resultados deseados de sus procesos, ¿no? Y las instituciones eclesiásticas, finalmente, en el marco de su respectiva planificación y agenda, deberían incluir la revisión de las áreas de regulación de las emociones en cada uno de sus ministros. Muy bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que este seminario haya abierto su perspectiva de trabajo eclesiástico y organizacional, y por qué no decirlo, empresarial también. Hasta una nueva oportunidad y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.